Sí, la verdad que sí, una situación bastante crítica, la verdad que una sequía muy importante, que encima se ha venido acentuando los últimos meses y sobre todo en la entrada de los periodos críticos, los distintos cultivos, tanto sea sojas sembradas tarde y maíces sembrados tarde, que como vos sabrás en los últimos años ya es una tendencia a atrasar bastante la fecha de siembra por una cuestión de que las lluvias se venían dando hacia los meses de febrero-marzo, y este año eso no pasó, digamos. Teniendo como dato nomás, en lo que fue el mes de febrero llovieron 50 milímetros en Villa del Rosario y eso se dio, el 95% de eso ocurrió en un solo evento el día 14 de febrero. Entonces, imagínate vos esa situación de falta de agua en una sola lluvia, con todos los cultivos entrando al periodo crítico. La verdad que es lamentable, digamos, y encima días que pasan, días que la situación sigue agravando, porque los cultivos que se han sembrado más tarde, casos maíces tardíos, han florecido, han entrado en la etapa crítica. La etapa crítica en el maíz se considera 15 días antes y 15 días después de la floración. Y eso lo han hecho prácticamente sin lluvia, sin agua de lluvia, entonces con la poca agua que había acumulada en el suelo. En verdad lo que pasa se le denomina periodo crítico del cultivo porque es el momento donde se consume la mayor cantidad de agua justamente para la producción de granos, digamos. En el caso puntualmente de maíz, como te decía, ese periodo se da 15 días antes y 15 días después de floración. Es el momento donde la planta está definiendo, por un lado, el número de granos por espiga y luego el peso de grano en la espiga. En el caso de maíz, es mucho más relevante de que define una buena espiga, un buen tamaño de espiga, es decir, una buena cantidad de granos por espiga, y que eso se traduce en una buena cantidad de granos por metro cuadrado, ¿no? Y en este caso, esto fue muy deficitario este año en la mayoría de los lotes, y por eso los maíces de segunda están con un desarrollo vegetativo bastante bueno en general. O sea, hay muchos lotes que no, pero hay muchos que sí, digamos, que tienen un buen desarrollo, pero cuando entras al lote ves espigas muy chicas, y eso claramente va a terminar repercutiendo en el rendimiento, y encima no acompañó tampoco después como para que llueve, para que el llenado de grano sea bueno. O sea, el no llover más, el llenado de grano también va a ser malo, digamos, con un peso de grano muy bajo, digamos. Hemos tenido años críticos, como fue el periodo 2008-2009, casualmente 10 años atrás. Después en el 11-12 tuvimos también épocas de sequía, pero con la particularidad que, como te decía antes, o sea, la sequía se daba en un periodo determinado, que generalmente antes del periodo crítico del cultivo. Bien. O entrando al periodo crítico del cultivo, pero luego llovía. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Normalmente el mes de febrero, sobre todo del 10 de febrero en adelante, y el mes de marzo son meses que llovía bien. Entonces eso como que compensaba de algún modo la falta de agua anterior, dado que llovía en el periodo más crítico del cultivo, ¿sí? Si bien también hubo pérdidas importantes de rendimiento, pero como te digo, uno se pone a revisar un poco la historia y se da que una sequía como esta, o sea, el problema de esta sequía básicamente fue lo abrupto que pasó de un año que venía lloviendo muy bien, como fue el 2016, inclusive llovió bastante bien en septiembre, octubre, y te diría que hasta noviembre más o menos, y de ahí para acá empezó a escasear el agua. Sí, te digo más, en lo que fue el mes de diciembre fue muy errático, hubo zonas donde llovió poco y zonas donde seguía lloviendo muy bien. Entonces como que el cambio abrupto prácticamente fue en el 2018, digamos. Nosotros casualmente la semana pasada tuvimos una reunión donde estuvimos reunidos todos los representantes de ACA en los distintos lados del país, y la verdad que la situación es muy complicada en toda la Argentina, toda la zona productiva de la Argentina. Hay localidades o lugares o zonas que son chicas que no estaban tan complicadas, pero esto hace 10 días atrás. O sea, en el avance de los días, si no ha llovido, se han ido complicando. Entonces yo creo que esto afecta claramente a todo el país. Por supuesto que hay zonas que la afectan en mayor medida, zonas que la afectan en menor medida. Como yo te decía antes, en la misma acá zona nuestra, o la zona esta de Villa del Rosario, si vos te abrías un poquito más, en diciembre, por decirte algo, la lluvia que hubo en Pilar fue casi el doble que la que hubo acá en Villa, digamos, y estamos a 30 kilómetros. O sea que se fue dando esa situación, pero lo peor me parece a mí que se ha generalizado la sequía de febrero en adelante, digamos, y ahí como que empiezan a entrar más zonas con falta de agua.